Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del Tercer Ojo. Habla su amigo Augusto de Alba. Pues bueno, comencemos con este nuevo capítulo, el número 4, Tonantzin Guadalupe, el espíritu materno del universo. Y me he atrevido a cambiar el orden de de Guadalupe Tonantzin a Tonantzin Guadalupe, más allá de por el estricto orden histórico de aparición de los símbolos, en referencia a una obra que en este lugar, en este tiempo, en lugar de ser una obra pictórica, la que pongo como referencia inicial de apertura de nuestro portal, pues en este momento será una obra literaria y me estoy refiriendo efectivamente a Tobanza en Guadalupe de Miguel León Portilla, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopogua. El Nican Mopogua, para todo aquel que le interese, está invitado a revisar esta obra, este texto que es bastante bueno y justo habla sobre el texto original del que se desprende la mitología de Tonantzin Guadalupe, creado por Antonio Valeriano. Y Antonio Valeriano, pues bueno, también es un personaje muy interesante de la aristocracia tenocha, digamos, pero que aprendió el castellano y de algún modo participó en este sincretismo de imágenes y en este trabajo para cristianizar a todos los pueblos originarios de México y con ello utilizar un símbolo de castellanización y sobre todo de dominación también, por supuesto, pero la curiosidad de este símbolo es que guardaba tanta fuerza anterior a su existencia, es decir, de la Virgen de Guadalupe, que más bien se aprovechó para montar por parte de los frailes para montar sobre otro símbolo traído de Occidente o bueno del viejo continente en ese momento. Pero bueno, sin más, es una obra muy interesante, están invitados a revisarla porque nos ampliará el espectro de revisión sobre este símbolo tan importante en nuestro país, hoy en día fundamental. No se puede entender a México sin referirnos, por supuesto, a la Virgen de Guadalupe y a todo el, eh, el credo cristiano y las prácticas cristianas muy simbióticas y sobre todo sincretistas de estos ritos, dirían paganos, los frailes, pero estos ritos antiguos que se vieron transformados o incorporados desde otro punto de vista a través de la religión católica, pero que están presentes aún en este tiempo. Pero bueno, sin más, vayamos a nuestro tema y por supuesto, si hablamos de sincretismo, si hablamos de la Virgen de Guadalupe, aunque no de forma directa, por supuesto que tenemos que referirnos a la película mito fundacional de la cinematografía mexicana, Que Viva México, realizada por el maestro del montaje ruso Sergei Eisenstein, de la escuela del formalismo ruso, de los pioneros de este movimiento que tuvo eh, mucho auge y sobre todo bastante influencia en la historia del cine y pues bueno, ni qué decir que el propio montaje es o el montaje incluso que tenemos hoy en día podemos remitirlo a las aportaciones iniciales de Sergei Eisenstein que podríamos decir que era una especie del científico del cine y por supuesto que se vio afectado toda la cinematografía posterior a sus aportaciones estéticas. Hay un dato curioso de esta película, en fin, trataré de ser muy breve y específico, pero podríamos hablar demasiado de esta película. Lo importante en este caso, como para despertar su interés y que revisen este texto, es que Einstein se obsesionó con la forma de ver de México a la muerte. Él llegó a México absorto por o embuido en este tratamiento simbólico que el mexicano por una cuestión casi inconsciente tiene hacia el tratamiento de la muerte. Esta cuestión festiva de incorporarla dentro de nuestros ritos, dentro de de nuestras fiestas y sobre todo en nuestra vida cotidiana. Y por supuesto, un elemento importante, y eso es lo que tiene que ver con Torrance en Guadalupe, es el sincretismo. No podríamos entender la obra de Einstein sin recurrir a la palabra mestizaje o sincretismo. Y justo es como nos aborda con un mito también fundacional de la psique mexicana moderna, que es el movimiento revolucionario, o lo que sucedió durante la revuelta y la revolución que posteriormente se consolidaría en una forma de concebirnos a nosotros mismos como mexicanos, o al menos
de las personas que detentaban el poder. Me estoy refiriendo, por supuesto, al priismo o el Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió paradójicamente en una revolución institucionalizada. Entonces, digamos que el mito fundacional de la psique colectiva mexicana moderna y posteriormente posmoderna e hipermoderna, porque la seguimos arrastrando, tiene su mito fundacional en la revolución. Y esto también, como dato curioso, les recomiendo el libro del fracaso del mestizo de Pedro Ángel Palou, que también es muy interesante porque hace todo un análisis semiótico sobre la cuestión del mestizaje y lo que provocó a nivel colectivo en términos de eh, patologías casi inconscientes. Y bueno, pues el caso de Einstein no es la excepción. Como gran artista y sensible director de cine que era, fue lo primero que vio, fue lo primero que le atrajo y magistralmente nos dio al mundo esta pieza que hay que revisarla varias veces. Como dato también importante, esta obra no vio la luz hasta 40 años después. ¿Por qué? Porque quien estaba financiando esta obra, que era Upton Sinclair, era un productor de Estados Unidos, al final tuvo desavenencias con el propio Einstein, le requisaron sus rollos y se los llevaron a Estados Unidos, donde estuvieron enlatados por 40 años. Después de estos 40 años, el corte de esta película que tenemos es una edición de Alexandrov, me parece, sí, creo que era Alexandrov, bueno, ya me corregirán los que tengan el dato, eh, de cómo la hubiera editado el maestro Einstein de acuerdo a las pláticas y la teoría que él tenía del montaje. Pero al final esta obra, digamos que, aunque sea concepción absoluta desde la creatividad de Einstein, el montaje y el armado final no fue directamente por parte de él. Pero bueno, aún con todo y esto, esta es una película que como latinoamericano, o sea, como mexicano, como latinoamericano y como interesado en el mestizaje y en el sincretismo religioso y sobre todo a nivel semiótico, hay que revisar profundamente porque los todos los elementos y la propuesta discursiva en la cual está construida la película. Iré por lo pronto además de la parte narrativa, que es esta cuestión de la influencia religiosa que representó la llegada de los frailes a lo que en su momento era Tenochtitlan, o bueno, el resto de México con todos los pueblos originarios, y esta simbiosis que se realizó con la fe y las creencias de los pueblos originarios, con esta multiplicidad de dioses. Lo podemos ver hoy en día con a veces esta simplemente intercambio entre los dioses antiguos y los santos católicos, ¿no? Aún hoy en día podemos ver manifestaciones de los pueblos que no parecerían del todo católicas o digamos estrictamente católicos de acuerdo hacia una ortodoxia religiosa de este tipo, sino que hay manifestaciones en los pueblos, se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, San Juan Chamula, en donde ya el propio rito cristiano se incorpora todo este andamiaje previo a la influencia a la castellanización y al cristianismo, es decir, a la evangelización de los indígenas, de los pueblos originarios, y está ahí, latente, porque es tan fuerte que se mantiene. Y es el caso justamente de de la Virgen morena, curiosamente morena, para generar esta identificación con el resto del pueblo, con el pueblo, la mayor parte del pueblo que había y hay en este momento en México. Entonces, otro revisionismo que hace el maestro Einstein es sobre el papel que jugó la revolución, justo como este cambio de status quo respecto de las clases oprimidas para sustituirlo por uno nuevo que de alguna manera vuelve a refrendar de algún modo este tipo de dinámicas, pero Sergei Eisenstein pone la llaga, o pone, perdón, el dedo en la llaga y le echa sal todavía porque a través de un lenguaje exquisitamente simbólico, exquisitamente cinematográfico, muy bien tratado, relata toda la mitología de México a través de sus fiestas. Y no podemos hablar de fiestas ni de ritos sin remitirnos a la muerte. Y aquí una loa o una referencia obligada es el libro de Fiesta y Rito, La Mexicanidad, Fiesta y Rito del maestro Leonardo de Ajandra, por supuesto, ahora que estamos aquí en Avispero. He de decir públicamente que este libro fue el que me acercó a la obra del maestro, porque me parece una revisión muy inteligente y
muy interesante también para retomarla. Es, digamos, una especie de síntesis o conclusión a través de todo este bagaje histórico traído por España, toda la tradición ibérica y la fusión que tiene en México y el papel, según las palabras del maestro, tan importante que va a jugar los países latinoamericanos y específicamente en México hacia una nueva proyección de o actualización o modernización de una cultura que tiene justamente estas raíces. Ahora ya pues hacia digamos este camino hacia Estados Unidos donde cada vez hay más personas hispanoparlantes y bueno, esto es una cuestión que se permea, pero para no perderme, digamos, en ese discurso, ahora hablar un poco de la propuesta cinematográfica o propiamente fotográfica que tiene la película. Esta película también es un mito fundacional en la cinematografía y en la estética mexicana, porque aquí es donde nace lo que seguramente muchos de ustedes reconocerán en la época del cine de oro de México, posterior a estos años, que se nos viene a la mente, por supuesto, el maestro Gabriel Figueroa, fotógrafo muy usual del Indio Fernández, de las películas del Indio Fernández, y es inevitable simplemente por hacer un análisis profundo de la película de Que Viva México, que el señor Gabriel Figueroa tiene una inspiración muy grande en la propia estética del maestro Eisenstein y de cómo vino a, con todo ese formalismo ruso que ya venía trabajando en sus anteriores películas, a manifestarlo dentro de la propia estética que se encontraba en este país. También para el que tengan alguna oportunidad les recomiendo mucho revisar y buscar los dibujos que hacía Einstein como bitácora observacional del proceso de su llegada a México, porque nos hablan o es una especie de complemento a lo que trata la película y nos ayuda a terminar de concluir y de revisar esta parte, ¿no? También como dato adicional está la película Einstein en Guanajuato de, de Peter Greenaway, que justamente es ficción, es una película que retrata el momento en que Einstein filmó esta película y todo lo que hay detrás. Por favor, es una recomendación absoluta que yo hago. Esta película, para mi gusto, es muy interesante, es muy original y sin duda es un homenaje bastante bueno no solamente a nivel, digamos, propiamente cinematográfico, sino hasta o de figura histórica o de revisionismo de biopic, sino que también en la propia estética, Greenaway hace todo un ejercicio para deconstruir o digamos hacer un análisis estructural de la obra y reconfigurarla, resignificarla a nuestros tiempos y hablar de lo que nos compete el cine. Y qué forma más bella de hacerlo que representando a través de la multiplicidad de simbología que existe dentro de la historia y por supuesto que tendríamos que remitirnos a la religión. Y volviendo al tema de la Virgen de Guadalupe y reconectando con lo de la muerte, ¿por qué la Virgen y por qué la muerte? Pues aquí hay un enigma que está conectado en cuanto a eh, hasta la última, les voy a hacer una recomendación reciente que vi, bueno, que escuché y que por favor no se la pierdan, donde se habla de esta postura o de este análisis psicoanalítico de la representación de la Virgen como el pecho bueno, pero que debajo de la representación de la Virgen también se encuentra la figura famosa de la bruja, que nos remite más hacia la muerte. Entonces es una especie de polaridad o de antípoda, digamos, muy interesante que nos explica este famoso Eros y Tánatos. Y bueno, ya hablando de Eros y Tánatos, pues claro que va a estar la tauromaquia o la muerte, pero perdón, disculpen esta, esta diatriba, pero lo que les quería recomendar es el podcast de Hipertexto, que es de el buen Alan Stefan y Carlos Murguía. La verdad es una sorpresa para mí, hacen un análisis profundo y concienzudo con el psicoanálisis como guía, pero también el lenguaje audiovisual. Es muy recomendable, se van a encontrar algo bastante interesante que les va a poder aumentar esta recomendación que les estoy haciendo y funcionar como una especie de diálogo y por supuesto como un hipertexto. Recuerden, hipertexto en Spotify lo pueden encontrar. Muy recomendable. Y bueno, un poco de más fotografías que de alguna manera consolidan esta idea. Y pues bueno, invitarlos a que vean esta película. Aquí, pues por supuesto, los infaltables Agaves, el Maguey,
esta figura también mítica en los campos mexicanos, en lo que significó la estética y la visión mexicana. Por supuesto que aquí, para el que recuerde las fotografías del oaxaqueño Manuel Álvarez Bravo, verá cierta correlación. Pues sí, esta propuesta encesteniana era justo un germen muy interesante que fundó una escuela estética a la cual hay que revisar y continuar revisando de forma permanente, porque ahí hay bases muy interesantes para construir un cine inteligente, interesante y sobre todo místico. No podríamos hablar de estos símbolos y de la mexicanidad sin hablar de los misterios, sin hablar de esta mística tan arraigada en nuestro país, a la cual el maestro Rulfo, por supuesto, retrató en todas sus obras. Eh, También lo recordarán a él al ver estas fotografías, al propio Luis Barragán, en fin, la vanguardia mexicana. Y por supuesto, para los que sigan escuchando esta aportación, el infaltable señor Rubén Gámez, cineasta, director, ganador del primer premio del cine experimental en la década de los 70, me parece, no recuerdo el año exactamente, pero también una obra mítica mexicana en el cine de nuestro país que hay que revisar y que es difícil encontrar porque a veces estaba en YouTube, la tumbaron, en fin, también hay como una especie de mito alrededor de la obra, pero eso acentúa y refuerza de alguna manera este misterio que existe alrededor de ella. Yo particularmente como espectador y como realizador son películas que marcaron definitivamente mi quehacer cinematográfico y mis inquietudes personales de un revisionismo histórico, pero a través de una crítica profunda y de una reflexión que va más allá de la racionalización o de la mera lógica tan positivista, ¿no? No se puede, siendo mexicano es muy difícil ser totalmente positivista porque al final la cabra tira pa'l monte porque trae guaraches. Así que señores y señoritas y señores, les dejo esta recomendación, esta aportación y ojalá que les despierte el sueño, les genere más y les dé más tragedia, drama y belleza a sus vidas. Hasta pronto.